Y una disculpa porque se va a ver Profe. así. Mande. Ay, es que la verdad ayer se me fue la onda con lo del Forms, o sea, bueno, lo del Excel. Sí. Entonces, ¿me da chance de que se lo mande ahorita o sea, ahorita en la tardecita? Bueno, o Sí, sea, ahorita. claro que sí, claro que sí. Nada Nos más dijeron de que... dirección que lo más tarde que podíamos enviarlo era hoy viernes. Por eso Ah, le ok. recordé. Sí, sí, muchas Entonces, gracias. nada más ay, perdón, que mis compañeros me ayuden ahorita a llenarlo y ya para mandárselo. Sí, sí, por eso ya le Ah, recordé a todos para que le den esa información a su compañera y me la pueda mandar ahorita terminando la clase. ok, Sí, muy gracias, bien. profe. Gracias. Se va a ver así la clase, muchachos. No sé por qué, pero se me fue y así le grabé. El tema con el que vamos a iniciar esta semana es organización del genoma de las células microbianas. En este tema, quiero que por favor revisen el capítulo 4 de su libro Biología de los microorganismos de Brock. En este capítulo vamos a ver algunas situaciones muy importantes acerca del genoma de las células microbianas. Entonces, quiero que pongamos atención en lo siguiente. Cuando hablamos de genoma, genoma bacteriano, estamos describiendo lo que es, ¿sí?, en una célula eucariota, lo que es en el núcleo. Ahí vamos a encontrar todo el material nuclear, ¿verdad? En una célula procariota, el genoma pues está representado por todo su DNA. Recordemos que los procesos vitales de una célula están controlados por su conjunto de genes, o sea, el genoma. Un gen es un segmento de DNA que codifica una proteína o una molécula de RNA. Decimos que es la unidad funcional de la información genética. Un gen es un segmento de DNA que codifica una proteína o una molécula de RNA. ¿Dónde están localizados los genes? Están localizados en los cromosomas o en los elementos genéticos. El principal elemento genético en procariotas, no se nos olvide, el principal elemento genético en procariotas es el cromosoma. Si queremos definir genoma, decimos que se refiere al conjunto completo de elementos genéticos, genes, dentro de la célula. Entonces, todo el conjunto de genes dentro de la célula le vamos a llamar genoma. ¿De acuerdo? Sabemos ya que la información genética está integrada en los ácidos nucleicos, ¿verdad? Y conocemos que los ácidos nucleicos son el DNA y el RNA. El ácido desoxirribonucleico o DNA contiene el patrón genético de la célula. Todo el patrón genético está ahí, en el DNA. El ácido ribonucleico, RNA, es una molécula intermediaria que convierte ese patrón del DNA en secuencias definidas de aminoácidos en las proteínas. Entonces, esto es muy importante que sepan muy bien diferenciar, muchachos, que solo en el DNA es el que tiene el patrón genético y el RNA es una molécula intermediaria, que no se les olvide esto, es una molécula intermediaria que va a convertir esa información del DNA
la va a convertir en una secuencia definida de aminoácidos en las proteínas. Si recordamos un poquito la composición del DNA o ADN, ¿sí? Vamos nosotros a recordar, ¿verdad?, que las fibras del DNA, recuerden ustedes que en procariotas son, ahorita lo vamos a volver a repasar, son 2 fibras, ¿sí? Son 2 fibras de DNA, ¿verdad? Y que está compuesto de nucleótidos. Yo ahorita les voy a presentar, ¿sí?, que un nucleótido está formado, ya una vez se les había mencionado, por una base, un azúcar y un fosfato. ¿Sí? Lo que podemos ver en este recuadro. Aquí tenemos una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato. Esto es lo que llamamos un nucleótido. ¿Sí? En cambio, cuando solamente existe una base nitrogenada unida al azúcar, le llamamos entonces nucleósido. Una base nitrogenada con el azúcar le llamamos nucleósido. Y nucleótido es la base con el azúcar y el fosfato. Aquí podemos ver que las bases nitrogenadas, esto es como un repaso, recuerden ustedes que las bases son en el DNA. A ver, me voy a parar tantitito, porque aquí me faltó explicarles, ¿sí? Una vez que ya vimos cómo está formado un nucleótido, ¿sí? Ok, vimos que está formado por la base nitrogenada, azúcar y fosfato, ¿verdad? Dentro del azúcar, sí, les llamamos, cuando es DNA, se le llama desoxirribosa, ¿sí? Y cuando es el azúcar de una cadena de RNA, le llamamos ribosa, ¿sí? Entonces, el azúcar en el RNA se llama ribosa. En el DNA se llama desoxirribosa, ¿sí? Y las bases nitrogenadas sabemos que son 4, ¿sí? Citosina, guanina, adenina y timina, ¿sí? Aquí están. Tenemos una más, el uracilo, porque sabemos que cuando se refiere a la cadena de RNA, ¿sí?, se va a sustituir la timina por uracilo, ¿sí? Cuando vean uracilo, ¿sí?, en las cadenas se está refiriendo a RNA. ¿Okay? Cuando vean timina, pues es DNA. Okay. La base con el azúcar y el fosfato. Aquí podemos ver que las bases nitrogenadas, esto es como un repaso, recuerden ustedes que las bases son en el DNA, adenina, guanina, citosina y timina para el DNA. Y cuando es RNA, tenemos adenina, guanina, citosina y uracilo. ¿Sí? Recordemos esto. Y que de estas bases, la citosina y la timina en DNA se llaman bases pirimídicas. Y la adenina y la guanina son bases úricas. Y cuando se trata de RNA, la única diferencia es que las bases pirimídicas dijimos que era citosina y uracilo. Entonces, aquí vamos a ver, ¿verdad?, que en la estructura del DNA es una estructura que le llamamos bicatenaria. ¿Por qué? Porque está formado de 2 cadenas. ¿Sí? Muy bien, en estas 2 cadenas, ¿sí?, vemos cómo las bases nitrogenadas deben de ser complementarias. Recuerden ustedes que la adenina es complementaria a la timina, ¿sí?,
y la guanina a la citosina. Entonces deben de ser complementarias en las dos cadenas de DNA. Y estas bases nitrogenadas van unidas por enlaces de hidrógeno. Las podemos ver en esta imagen. ¿Sí? Aquí tenemos, ¿sí?, lo que es la guanina con su base complementaria, que es la citosina, unidas por enlaces de hidrógeno. Aquí tenemos la timina unida a la adenina por enlaces de hidrógeno. Entonces, esto es muy importante y deben de ser entonces las cadenas, ¿sí?, complementarias. Por eso son las bases las que van unidas en la parte del centro por medio de enlaces de hidrógeno. Aquí podemos observar, ¿sí?, las cadenas complementarias. En muchos dibujos, imágenes, nos ponen las dos cadenas, ¿verdad? Una en color verde más pálido y otra en color verde fuerte. Esto está representando, ¿sí?, está representando lo que son, ¿sí?, el azúcar con el grupo, ¿sí?, con el grupo fosfato. Los colores rojo y amarillo están representando las bases. Vean ustedes cómo aquí está la adenina con la timina, la guanina con la citosina, que está representada por estos colores rojo y amarillo. Y esto son las cadenas del azúcar unido al fosfato, como va aquí, de esta forma. De tal manera que todo completo lo podemos ver de esta forma. ¿Sí? Muy bien. Los ácidos nucleicos, como dijimos, son el DNA y el RNA. Como repaso, en el genoma de las células, el DNA, dijimos, es bicatenario. Cada cromosoma está formado por dos cadenas de DNA. Recordemos que en células procariotas, todo el cromosoma, ¿sí?, es todo su material. Su genoma es todo el cromosoma. Es una sola molécula de cromosoma que por lo general es circular y covalentemente cerrada. Son raras las ocasiones en que se pueda encontrar lineal. Las cadenas se mantienen unidas, dijimos, por puentes de hidrógeno entre las bases, que no se nos olvide eso, ¿sí? Entonces, cada cromosoma, ¿sí?, procariota, tiene millones de nucleótidos, ¿sí? Estos puentes de hidrógeno, que son los que unen las bases, ¿sí?, son más estables, mucho más estables, cuando las bases que van a unir pues son las complementarias, como la guanina con la citosina y la adenina con la timina. Esto asegura que las dos cadenas sean complementarias. No se les olvide, ¿verdad?, lo que significa esto, que deben de ser complementarias, ¿verdad?, en sus secuencias de bases, que son las que van unidas por enlaces de hidrógeno. El flujo de la información genética, recuerden ustedes que iniciamos la información genética, va primero del DNA, ¿sí?, al RNA. Principales tipos de RNA que participan en la síntesis de las proteínas. Probablemente esto ustedes ya lo saben, ¿verdad?, ya que el flujo de la información es DNA, RNA. Pero RNA hay varios tipos y tienen funciones diferentes, ¿sí? Entonces, primeramente mencionaremos que un tipo de RNA es el mensajero, ¿sí? Este es el mRNA, RNA mensajero. Esta molécula es monocatenaria, es una sola cadena y lleva la información genética del DNA hasta el ribosoma. Fíjense la función tan importante, por eso habíamos dicho que el RNA es una molécula intermediaria que va a llevar la información del DNA hasta el ribosoma, ¿sí?
Cada grupo de 3 bases le vamos a llamar un codón, ¿sí? De una molécula de RNA y que codifica un solo aminoácido. O sea, por cada 3 bases, o sea, por cada codón, se va a codificar un aminoácido. El otro tipo de RNA le llamamos el RNA de transferencia, tRNA. Este es el que convierte la información genética que lleva el RNA mensajero en una secuencia definida de aminoácidos que finalmente van a formar la proteína. ¿En dónde se va a llevar a cabo esto? Pues en un ribosoma. El RNA ribosómico, ¿sí? rRNA, ¿sí? Son los componentes estructurales y catalíticos del ribosoma. Recuerden, una vez yo ya les mencioné que un ribosoma está formado de proteínas y de RNA, ¿sí? Ese RNA es el RNA ribosómico o ribosomal. Entonces, estos son los 3 tipos de RNA con funciones, como ven ustedes, muy diferentes. RNA mensajero, RNA de transferencia y RNA ribosómico. Muy bien. En la replicación, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Primeramente, la doble hélice de DNA se duplica, o sea, produce 2 copias. La lleva a cabo una enzima llamada DNA polimerasa. Después de que se replica la doble hélice de DNA, ¿sí? Va a haber una transcripción. Vean ustedes el flujo de la información genética. Primeramente la replicación del DNA, después la transcripción, que es la transferencia de esa información genética del DNA al RNA. Y la lleva a cabo una enzima llamada RNA polimerasa. Finalmente viene la traducción, que es la síntesis de una proteína usando la información genética del RNA mensajero. Este es el flujo de la información genética. Replicación del DNA, transcripción y traducción. Lo vemos aquí, lo vemos en esta diapositiva, ¿sí? La replicación cuando de las 2 cadenas, ¿sí? Hay replicación y se van a convertir en 4, ¿sí? Muy bien. De aquí, de estas cadenas, sigue después de la replicación, tenemos la transcripción, pero de una sola fibra. La transcripción se lleva a cabo de una sola fibra. Entonces, pero recuerden que la transcripción ya se lleva a cabo por la molécula de RNA. Entonces, vean ustedes, ¿sí? La fibra que se va a transcribir. Aquí la tenemos. La base complementaria de la adenina en el DNA es la timina, pero como es RNA, la complementaria es uracilo. Entonces vean que todas tienen su complementaria. Es una molécula de RNA mensajero. Lleva el mensaje, ¿sí? Que nos proporciona el DNA. Después de la transcripción viene la última fase de la información genética, que es la traducción o síntesis de proteínas, que dijimos que se lleva a cabo en los ribosomas. Entonces se lee la información en un ribosoma del RNA mensajero y por cada 3 bases dijimos que le íbamos a llamar como un codón. Este es un codón, este es otro codón, otro codón. Entonces este codón codifica para la fenilalanina, este codón codifica para la valina y así subsecuentemente. ¿De acuerdo? Entonces esto se va codificando hasta formar una proteína completa. El tamaño de las moléculas se expresa en pares de bases.
El tamaño de la molécula de DNA la vamos a expresar siempre en pares de bases. Y esto es nada más para que vean ustedes las unidades. ¿Cómo vamos a expresar, ¿sí?, el tamaño? ¿Sí? Por ejemplo, 1000 pares de bases equivale a 1 kilobase de pares. Y lo expresamos así. 1 kbp. 1 kilo base de pares. ¿Sí? Si se les hace más fácil, 1 kilopar de bases, perfecto. O 1.000.000 de pares de bases. Esto es igual a 1 megabase de pares. Y se escribe así. 1 mbp. ¿De acuerdo? Y aquí nos pone un ejemplo. Por ejemplo, en Escherichia coli, su genoma, esto es lo que mide. 4.64 megabases de pares. ¿De acuerdo? Los genomas, si comparamos el genoma de Escherichia coli, esto pues es un genoma muy grande. ¿Sí? Imagínense cuántas son. 1 megabase de pares es 1.000.000 de pares de bases. El genoma de E. coli tiene 4.6 megabases de pares. Es un genoma muy grande. Se dice que cómo es posible que ese genoma tan grande pueda caber en el interior de la célula de Escherichia coli. Y estudios revelan que el genoma o el cromosoma del DNA de Escherichia coli se encuentra organizado de tal manera que pueda caber todo dentro de la célula, ¿sí? Y se encuentra organizado en un superenrollamiento, así se le llama, superenrollamiento del DNA. Intervienen varias enzimas para que se lleve a cabo esto. A partir de su molécula circular y covalentemente cerrada, recordemos que es de doble cadena, es bicatenario, ¿verdad? Hay un relajamiento y actúan varias enzimas para romper una cadena y que se empiece a relajar la molécula de tal manera que se empiece a enrollar. Hay un DNA cortado, relajado, se rota, ¿sí?, en un extremo de la cadena, alrededor de la hélice, ¿sí?, y se sella, de tal manera que queda un superenrollamiento circular del DNA, ¿sí?, y de forma que va a formar estos llamados dominios superenrollados. Forman muchos dominios superenrollados y están organizados por una serie de proteínas, que no se menciona el nombre, pero estas son proteínas que están ayudando a la organización de estos dominios superenrollados. Y es una forma en que la bacteria puede organizar muy bien todo su cromosoma en el interior de su célula. Hay otro tipo de elemento genético aparte del cromosoma. ¿Sí? Hay otros elementos genéticos llamados plásmidos. Probablemente ustedes ya han escuchado hablar de los plásmidos. ¿Sí? Entonces, el cromosoma bacteriano no es el único elemento genético. Hay otros elementos genéticos también. Vamos a hablar un poquito de los plásmidos, ¿sí?, que son estructuras que contienen el material genético, DNA en la mayoría de los microorganismos, pero por ejemplo, en caso de virus, pues es RNA. El cromosoma, si lo queremos definir, decimos que es el principal elemento genético en procariotas. Es el principal, pero no es el único. Como les menciono, puede haber en su interior plásmidos, y los plásmidos también son elementos genéticos. Un procariota, ya sea bacteria o arquea, tiene un solo cromosoma y es circular de DNA, como lo habíamos mencionado anteriormente. Y en ese cromosoma circular tiene todos los genes de una célula. Muy bien.
En el caso de un genoma eucariota, sabemos que los genomas eucariotas pues tienen numerosos cromosomas. Recordemos el número de cromosomas en las células del humano. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, es el DNA es lineal. ¿Sí? Entonces varía el número de cromosomas, en las levaduras es otro número, en las células del humano son 23 pares, etc. ¿Verdad? Pero en el caso del genoma bacteriano, hablamos de un solo cromosoma. No podemos hablar de varios cromosomas. Un solo cromosoma. Y su DNA es circular. El genoma de los virus es muy diferente. En el caso de ellos pueden presentar genomas de DNA o pueden presentar genomas de RNA. Y esto controla su replicación, ellos, y también la transferencia de una célula a otra. Ellos pueden controlar y llevar a cabo por sí solos su replicación y la controlan y transferencia de una célula a otra. Sus genomas pueden ser lineales o circulares, ¿sí? Y sus ácidos nucleicos pueden ser bicatenarios o monocatenarios. Después vamos a hablar, la siguiente unidad es de virus y vamos a hablar de todas estas características, pero ya de entrada ustedes pueden ver que el genoma de los virus es diferente al genoma bacteriano. Aquí tenemos un ejemplo de este tipo de genomas. Es circular, como ustedes lo ven, y es bicatenario. Esto lo podemos encontrar en bacterias, en mitocondrias, cloroplastos y también en algunos virus. Pero vean todos los demás. Este es un cromosoma lineal de DNA, también es bicatenario, ¿sí? Y es para eucariotas y algunos virus. En las bacterias no tenemos esto. Ahora tenemos el circular de una sola cadena, DNA monocatenario y circular. Esto es para algunos virus. Y vean cómo es, ¿sí?, el cromosoma lineal y de una sola cadena. Es ADN monocatenario lineal y lo presentan algunos virus. Esos son algunos tipos de DNA. Vean ustedes cómo hay DNA, ¿sí?, monocatenario, una sola cadena y lineal. Dos cadenas, lineal. Una sola cadena, circular. Dos cadenas y circular. Muy bien. Ahora, decimos que un elemento genético extra cromosómico es a lo que llamamos un plásmido. ¿Sí? Un plásmido, yo les decía que también es un elemento genético, al igual que el cromosoma, ¿sí?, pero es un elemento genético extra cromosómico. Aquí está el cromosoma, muchachos. Este sería el cromosoma bacteriano. ¿Sí? Pero podemos encontrar elementos genéticos, ¿sí?, extra, fuera del cromosoma, como lo tenemos aquí, ¿sí?, representado. Esto es lo que llamamos un plásmido. Un plásmido, elemento genético extra cromosómico. ¿Sí? Aquí se ve al microscopio electrónico. ¿Cuál es la función de los plásmidos? Hay algo bien importante que debemos de comentar en los plásmidos, ¿verdad? Entonces, una cosa es que estos plásmidos se pueden replicar independientemente del cromosoma. Vean este dibujo que está representando a una bacteria. Este es el ADN bicatenario, es el cromosoma de la bacteria, ¿sí?, circular y de doble cadena.
Y aquí tenemos, ¿sí?, material genético extracromosómico. No pierdan de vista el de color rojo, que es el cromosoma de la bacteria. Y este es material extracromosómico. Si ustedes se fijan, ¿sí?, también lo tenemos circular y de doble cadena. Se llaman plásmidos. Plásmidos. Muchos plásmidos no son capaces, en sí su nombre como plásmidos, no son capaces de integrarse al cromosoma, ¿sí? Son más pequeños que el cromosoma, tienen su propio origen de replicación para replicarse por ellos mismos. Y vamos a fijarnos muy bien en esto. Le confieren a las bacterias propiedades especiales que pueden representar una ventaja con respecto a las bacterias que no lo poseen. Por ejemplo, una ventaja, ¿sí?, los plásmidos le pueden dar resistencia a antibióticos a esa bacteria. Y esta es una característica muy importante y que la presentan ya muchas bacterias. Se encuentran los plásmidos en el interior de la célula como DNA libre. Veámoslo aquí, ¿sí? La mayoría es ADN bicatenario, como se observa aquí, circular, pero hay algunas excepciones. Algunas pocas excepciones, el DNA es lineal. Y algo muy importante que sí se les debe de quedar, muchachos, es que los plásmidos no son esenciales a la célula. O sea, rara vez contienen genes que sean necesarios para el crecimiento de la célula. ¿Okay? Dan características y propiedades muy importantes a la célula, pero no son esenciales. No contienen los genes necesarios para el crecimiento de la célula. Que no se nos olvide esto. Ahora, cuando hablamos de este término, muchachos, episomas, cuando hablamos de un episoma, estamos hablando de un plásmido también, pero de un plásmido que es capaz de existir integrado o no integrado en el cromosoma de la bacteria. Entonces, vean ustedes en la bacteria, detecten el cromosoma bacteriano en color rojo, ¿sí? Y vean ustedes que está integrado un plásmido, el que están representando de forma azul. Plásmido integrado. Entonces, un episoma es un plásmido capaz de existir integrado o no integrado en el cromosoma de la bacteria. Pueden replicarse en forma autónoma, pero también pueden integrarse al cromosoma bacteriano, como se ve aquí, y duplicarse junto con el resto del genoma bacteriano. Un mismo elemento genético puede existir como plásmido en una bacteria o como episoma en otra. Puede estar fuera del cromosoma de la bacteria o puede estar integrado en él. Entonces decimos que los episomas pueden integrarse al cromosoma y se pueden replicar bajo el control, ¿sí?, del cromosoma bacteriano. Ahora, hay diferentes tipos de plásmidos, ¿sí? Vamos a mencionar estos tres y que los podamos diferenciar muy bien. Los plásmidos conjugativos son los que dirigen su propia transferencia mediante el contacto entre células. La región TRA contiene genes que codifican para la transferencia y la replicación. Si recuerdan ustedes cuando hablamos de la conjugación, ¿verdad?, que era un proceso en el que se transfería parte del material genético de una célula donadora a otra receptora a través de un PIF.
¿sí? Aquí en los plásmidos conjugativos, ellos dirigen su propia transferencia, ¿sí? Pero debe de haber el contacto entre las dos células. Este plásmido debe de presentar una región que se llama región TRA, ¿sí? Esa región tiene los genes que van a codificar para que se pueda transferir, ¿sí? De una célula a la otra y replicarse. Esos son los plásmidos conjugativos, ¿sí? Dirige su propia transferencia mediante el contacto entre células. Ahora, los plásmidos no conjugativos no pueden transferirse por sí mismos a otra célula. Yo creo que eso sí está claro. Y finalmente, un plásmido críptico, no hay mucha información de ellos y solo se sabe que se replican, pero no se sabe qué otra función tienen ellos. Entonces, es muy importante la presencia de los plásmidos y ahorita vamos a ver algunas propiedades más que le dan a las células. Pero vamos a ver un mapa genético de lo que es un plásmido de resistencia, como este que estamos viendo aquí. Le llaman a esto el mapa genético de un plásmido de resistencia y le llaman R100. Es muy conocido, siempre lo ponen de ejemplo, este plásmido. Acuérdense, es de doble cadena, es bicatenario, DNA, ¿sí? Aquí lo tenemos, es un plásmido y le llaman plásmido de resistencia R100. ¿Sí? ¿Y por qué plásmido de resistencia R100? ¿Sí? Este plásmido tiene la característica, ¿sí?, de dar resistencia a varios antibióticos o a otros inhibidores de crecimiento. ¿Sí? Un solo plásmido como este puede codificar varios genes de resistencia. Aquí podemos ver que hay una parte del plásmido, los genes que se encuentran aquí son los que codifican para la resistencia a mercurio. Hay otros genes en el plásmido que codifican para las sulfas, para streptomicina, ¿sí? Hay sitios de inserción como estos que están aquí. Y aquí podemos ver que aquí se encuentran los genes que codifican para la resistencia a las tetraciclinas, en esta parte. ¿Sí? Y tenemos una región muy grande que abarca desde aquí hasta acá, ¿sí? Y que todos estos genes codifican, ¿sí?, para la transferencia, para que se pueda transferir, como dijimos ahorita, ¿sí?, en forma conjugativa de una célula a otra. Entonces, son funciones muy importantes y si se fijan, codifica para resistencia a varios antibióticos o inhibidores, ¿sí?, o inhibidores del crecimiento. Este círculo del centro, ¿sí?, es lo mismo que el de afuera, pero aquí nos está representando el tamaño de ese plásmido en kilobases de pares. Vean ustedes que el tamaño es 94.3. Y es nada más para ver dónde están ubicados los genes de resistencia, más o menos a qué altura, de cuántos kilopares de bases de pares, ¿verdad? Entonces, una célula con resistencia múltiple a muchos antibióticos puede contener uno de estos plásmidos o puede contener varios plásmidos R diferentes. Una sola célula puede contener varios plásmidos R. De ahí la gran importancia que tiene y la resistencia que han adquirido muchas bacterias a los antibióticos y a diversos antibióticos. La mayoría es por la presencia de plásmidos R. Hay características en las bacterias muy importantes dadas por los plásmidos. Por ejemplo, Salmonella, Staphylococcus aureus presentan una gran resistencia antibiótica.
¿sí? Ahora, con frecuencia, los plásmidos codifican dos de las principales características, ¿sí?, de la capacidad de una bacteria para causar enfermedad, o sea, características de virulencia, ¿sí? Una bacteria, ¿sí?, para tener la capacidad de causar una enfermedad debe de presentar varias características importantes que le permitan colonizar a sus hospedadores y establecerse una infección. Entonces, dentro de esto, la habilidad del patógeno para unirse y colonizar al hospedador, ¿verdad?, está dado por la presencia de plásmidos también, porque, como les menciono aquí, con mucha frecuencia los plásmidos codifican estas características de virulencia. Una, la habilidad del patógeno para que se pueda unir y colonizar al hospedador. Y otro, para que produzca toxinas, enzimas y otras moléculas que causan daño al hospedador. De ahí la importancia que tiene la presencia de plásmidos en estas bacterias para que ellos puedan, ¿sí?, unirse a las células de su hospedador y que les causen, ¿sí?, el daño con la producción de toxinas y moléculas que le causan daño a la célula del hospedador. Hay muchas bacterias que producen, ¿sí?, unas sustancias llamadas bacteriocinas. Probablemente las han escuchado, ¿sí? Producen bacteriocinas. ¿Y qué son? Pues son sustancias que son análogas, muy parecidas a los antibióticos. Entonces, estas sustancias bacteriocinas son proteínas que matan o que inhiben a especies que están estrechamente relacionadas con ellas, ¿sí? Entonces, las bacteriocinas también están codificadas en plásmidos, ¿sí? Entonces, es muy común hablar de bacteriocinas, son estas sustancias químicas que producen, sí, algunas bacterias que son codificadas en plásmidos y que tienen la función de matar o inhibir especies muy relacionadas con ellas en cuanto a bacterias. En el caso de Rhizobio, su habilidad para interaccionar con plantas y formar nódulos que fijan el nitrógeno, ¿sí?, depende también de varios plásmidos. Para que vean que la aplicación de los plásmidos, o sea, es a gran escala, ¿sí?, es en medicina, en la agricultura, etc. Y esto es muy importante, ¿verdad? Hay otros elementos genéticos. Por ejemplo, aparte del cromosoma, se pueden encontrar otros elementos genéticos con funciones muy importantes en el funcionamiento de los genes procariotas y eucariotas. Otro elemento genético son, por ejemplo, los genomas de virus, los plásmidos, como acabamos de mencionar, y los genomas de orgánulos, ¿sí? Pero lo que les quiero mencionar es este otro elemento genético, para que vean que no nada más el cromosoma bacteriano es el único elemento genético, ¿verdad? Ya hablamos también de los plásmidos y ya nada más les quiero mencionar para que al menos ubiquen para qué es un elemento transponible. Son segmentos de DNA que se mueven de un sitio de la molécula a otro, ya sea en la misma molécula o en una molécula diferente de DNA. No existen como moléculas independientes de DNA. Ese es un elemento transponible. Nuevamente, son pequeños segmentos de DNA que se pueden mover de un sitio de la molécula a otro, ¿sí?, ya sea en esa misma o en otra molécula de DNA diferente. ¿Okay? Y para terminar con esta parte de los plásmidos, que esta va a ser la primera parte, vamos a finalizar con esto, esta primera parte, y vamos a ver algunos fenotipos conferidos por plásmidos.
sea, ¿cuáles son, qué características es lo que le dan los plásmidos a ciertos, ¿sí?, organismos procariotas que los presentan, estos plásmidos? Por ejemplo, miren, organismo procariota, Streptomyces. Streptomyces es una bacteria que se caracteriza, ya les había hablado yo un poquito de ello, se caracteriza por la producción de antibióticos, ¿sí? Bueno, pues estos antibióticos que produce Streptomyces es por la presencia de plásmidos. Así como veíamos ahorita que el plásmido, el R100, tiene genes, ¿sí?, para varios, de resistencia para varios antibióticos. Bueno, pues aquí tenemos Streptomyces, ¿sí?, que es productor a gran escala de antibióticos, ¿sí?, es a través de la presencia de plásmidos. Y tenemos muchos ejemplos, ¿sí? Pudiéramos, bueno, aquí tenemos un amplio rango de bacterias, todos traen plásmidos para que les den resistencia a antibióticos y resistencia a metales pesados, ¿sí? Miren, por aquí tenemos Escherichia coli, tiene plásmido que le da, sí, la característica de producir un enterotoxina y un antígeno K. Tenemos a Bacillus anthracis, que tiene un plásmido que le da la característica de producir toxinas, ¿sí?, las del anthrax, y también para que forme cápsula. Staphylococcus tiene plásmidos, ¿sí?, que le dan la característica de ser coagulasa, positivo, hemolicina y producir enterotoxinas. Y así podemos ver una gran cantidad de ejemplos, ¿sí?, de procariotas que presentan en el interior de sus células plásmidos y que les da diferentes características fenotípicas. Aquí tenemos un ejemplo de algunos de ellos. Hasta aquí vamos a terminar con esta primera parte y vamos a continuar, ¿sí?, con la segunda parte, que es de mutaciones, pero quisiera que la vean bien, que la repasen bien y que revisen el capítulo 4 de su libro de Brock. Muy bien, muchachos. ¿Algún comentario que quieran hacer de esta clase? ¿Está sencillo o se les hizo difícil comprender de lo que hablamos? A ver, Eric. ¿Alguna duda, Eric? ¿Todo bien? Ah, profe, es que pusieron en el chat Sí. que ninguna duda y que todo bien, profe, y que Sí, quedó claro. sí lo estoy viendo ya. Por eso no le pregunté. Bueno, muy bien. Traté de explicárselos lo más sencillo posible. Creo que algunas cosas de estas a lo mejor ya las vieron en alguna otra clase, ¿sí? Pero de todas maneras, si ya lo vieron, pues les sirve de repaso, ¿sí? Entonces, esto es una de las cuestiones importantes de ver lo de los plásmidos, las funciones que tienen, qué son, para qué sirven, ¿sí? Entonces, es algo que ustedes deben de conocer muy bien y poco a poco, conforme lleven otras materias o lleven genética de microorganismos, van a aprender mucho más, ¿sí? De todas maneras, todavía nos falta hablar un poquito de las mutaciones. ¿Qué son las mutaciones? Ya ven que hasta con los virus nos están hablando de las mutaciones, ¿sí? ¿Alguien que tenga una idea de qué es una mutación? ¿Que me lo pueda decir? ¿Todavía no? Ok. Es una alteración en los genes. Una alteración o cambio en los genes. Así es, Aldo. ¿Sí?
Entonces, ¿qué sería lo que pasó con los genes de los virus? ¿Qué pasó con su genoma? Ya ven que tenemos y alfa, y delta, y gamma, y etcétera. ¿Qué es eso? ¿Alguien tiene idea? Son mutaciones y se dan bien fácil las mutaciones, bien fácil, ¿sí? Cambios ahí en los genes del genoma, ¿sí? Y ellos cambian con mucha facilidad. No nada más las bacterias, los virus también, y ya lo vimos en tan poco tiempo, y mutaron, ¿sí? Y cambiaron parte de su genoma, ¿sí? Y pues la vacuna se hizo con el genoma exacto, con el virus exacto, ¿sí? Y entonces ya cambia, y entonces pues son otras características, ¿sí? Y volvió a cambiar, y hay como 3 o 4 variantes del COVID. Entonces vean qué fácil se dan las mutaciones, los cambios en los genes, en su genoma. Y esto es muy importante, muy importante. Es lo mismo que pasa con las bacterias, ¿sí? Hay una mutación y el antibiótico que le daba, sí, pues ahora ya no le da, porque ya cambió. Entonces se protegen con las mutaciones. Entonces es bien importante. Vamos a ver lo básico, pero también lo más importante de las mutaciones en la próxima clase. ¿Sí? Bueno, entonces, Maestra, sí, dígame. perdón, una pregunta. ¿Qué es lo que incita a que mute? Hay muchos factores, Daniel, muchos factores, pero principalmente este, la protección que ellos ven, el ataque que ven externo, ¿sí? Inmediatamente detectan cuando hay algún factor, un mecanismo, una sustancia, lo que sea, de ataque, ¿sí? Y reaccionan inmediatamente. Y no quiero decirles qué piensan, ¿verdad? Para reaccionar así, ¿verdad? Pero inmediatamente detectan, ¿sí? Un agresivo, por así decirlo, ¿sí? Y cambian su genoma en algo. Entonces es uno de los principales, ¿verdad? Que detectan un factor externo por ahí que los va a dañar, que va a romper sus membranas externas, sus proteínas, sus polisacáridos. Inmediatamente, en el caso de virus y también de bacterias, en su pared, detectan que se va a afectar su pared, que se va a afectar su membrana y crean un mecanismo y mutan y entonces ya crean un mecanismo para que la pared o la membrana o alguna otra estructura se haga resistente, ¿sí? A algún antibiótico o algún componente bacteriocina, etc. Entonces, tienden a ocasionar entre ellas muchas mutaciones o cambios para protegerse de muchas cosas del medio ambiente. Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, muy bien. Vamos a ver la lista del grupo para ver la evidencia 3, para que si hay alguna duda, vamos a comentarlo, ¿sí? Probablemente ya la vieron, pero la vamos a poner aquí. Es este archivo de Word donde puse la lista del grupo, ¿sí? Y aquí la vamos a ver completa, ¿sí? Cada uno de ustedes, no sé si ya la había visto, ¿verdad? Pero aquí la tenemos. Es la evidencia 3, muchachos. La evidencia 3, aún no pongo la fecha, no voy a poner fecha de entrega, ¿verdad? Porque es la parte de todo el curso en donde ustedes van a participar, ¿sí? En esta modalidad de por competencias, ustedes deben también de participar, ¿sí? En alguna ocasión, al menos, con algún tema del contenido. Entonces yo aprovecho y en la evidencia 3, ¿sí? Que consiste en la revisión de capítulo 14 y 15 de su libro, ¿sí?
se titula Diversidad microbiana. Ahí viene todas las bacterias, ¿sí? Los grupos a los que pertenecen, y viene arqueas también. Y después en un capítulo posterior viene eucaria o eucariotas, los cuales no vamos a ver aquí porque ustedes están viendo ya parasitología y micología, ¿sí? Entonces nos vamos a centrar más en bacterias y en arqueas, ¿sí? Entonces, para que anoten por ahí, aquí vienen algunas páginas, corresponden a los capítulos 14 y 15 de su libro de Brock. En la evidencia 3, muchachos, consta de una exposición por parte de ustedes, ¿sí? Esa exposición consiste principalmente de un género o dos géneros, los que hayan tocado, en donde vamos a hablar de algunos puntos que aquí se los puse abajo de la lista, ¿sí? Es una exposición oral de cada uno de ustedes en forma individual, ¿sí? De un grupo de microorganismos, de un género o de algunos géneros. Algunos pues, les tocó bacterias y otros tocó arqueas, ¿sí? Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hablar de cada género que nos tocó, de cada grupo? Aquí tenemos en estos puntos lo que vamos a hablar, ¿sí? No nos salgamos de aquí porque vamos a tener unos 10 minutos para cada quien, nada más en esta exposición, ¿sí? Primero, grupo al que pertenece el microorganismo que les tocó, sus características generales. 2, características morfológicas del género, con imágenes. Su metabolismo, ¿sí? Cuando aplica, o sea, qué bioquímicas tiene, cuáles son las que se deben de aplicar para poder detectar a este microorganismo. Su aislamiento, qué medios selectivos o diferenciales se utilizaría para poder aislar ese género. Su hábitat, dónde lo encontramos generalmente. Impacto en el hombre, ¿esto a qué se refiere? A si es saprófito o es patógeno, ¿sí? Y si es patógeno, ¿verdad? ¿Cuál es su importancia? ¿Sí? Y por último, la transmisión, ¿ok? En su importancia, pues es alguna enfermedad que causen, que producen, etcétera. Y cómo se transmiten en el punto 7. Esta exposición, muchachos, debe de ser, pues, lo mejor que puedan hacer ustedes. En la guía instruccional, ustedes la tienen donde están todas las guías instruccionales, ahí les indica, ¿sí? Lo que van a hacer. Pero si quiero hacerles la observación que viene, por ejemplo, usar PowerPoint, ¿verdad? No necesariamente se pueden reducir a PowerPoint, pueden usar otra aplicación que les guste, más bonita, etcétera, ¿sí? Puede ser otra. Y también viene el tipo de letra, viene Arial 12. Ahí sí no la vamos a poder usar Arial 12 porque es muy pequeña para una presentación. La vamos a usar pues una letra más grande, ¿ok? Pero ahí les indica cómo su portada y lo que van a hacer. Inclusive no nos debemos de pasar de cierto número, ¿sí? De su presentación, ¿sí? Entonces, me parece que son como 8 o 10. Ahí vienen, ¿sí? Okay. Entonces, sus diapos que no pasen de alrededor, no sé si viene de 5 a 8 o de 8 a 10, ¿sí? Pero no más porque su presentación va a ser de 10 minutos, ¿sí? Va a ser corta, ¿sí? Y quiero que principalmente saquen la información primero de Brock. Ahí vienen unas páginas en donde inicia todo este grupo de microorganismos y quiero que saquen primero la información que viene ahí y lo que falte, lo que no venga ahí, ¿sí? Entonces sí, podemos investigar en otra bibliografía, ¿sí? Y que sea reciente. Puede ser que algunas cosas no las encontremos ahí y entonces ya nos vamos, ¿sí? A buscar imágenes o la información que nos falte en otro lado. Principalmente ahí están las páginas para que ustedes se vayan y primero revisen todo lo que viene ahí, ¿sí? Entonces, estos 7 puntos es lo único de lo que vamos a hablar en el grupo que nos tocó de características o el género que nos tocó. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, recuerden, es una presentación corta, ¿sí?
¿Cuándo vamos a tener esta evidencia? Pues miren, ya es muy pronto, pero sí les puedo dar una semana para que los primeros se programen, ¿sí? Me gustaría que todos, ya teniendo el género, el grupo que les tocó, que todos empiecen a prepararlo, ¿sí? Porque nos vamos a ir rápido. ¿Por qué? Porque también tenemos las horas de los laboratorios. Ahora que no vamos a tener nada, pues también las podemos usar, ¿sí? Ya terminamos las sesiones virtuales. Entonces, en noviembre, pues vamos a tener tres semanas que vamos a tener la práctica presencial, ¿verdad? Pero quiero que se vayan preparando, porque la próxima semana terminamos ya las clases con todo y virus y después ya empezaríamos. Entonces tenemos 8 días y quisiera que en 8 días, pues, de perdido la mitad del grupo ya estuviera preparada, ¿sí? Entonces, miren, aquí tenemos lo que les tocó a cada uno de ustedes. Adriana y Janet le tocó hablar de las proteobacterias. Adriana y Janet nos va a hablar la introducción, como viene en el libro. Viene el árbol filogenético, viene qué son las proteobacterias, en qué se divide, todo eso, todo lo que viene ahí es lo que nos va a manejar. Adriana no le di ningún género porque es muy importante hablar de este grupo de microorganismos de los cuales sus compañeros van a seguir hablando y que nos dé una introducción junto con su árbol filogenético. Luis Alejandro ya nos va a hablar de Rhizobium y de Rickettsias, ¿sí? Para iniciar, ahí le puse esas páginas, pero puede complementar con bibliografía, ¿sí? Aparte. Después, Elvia Elizabeth nos va a hablar de las beta protobacterias, específicamente de Neisseria, ¿sí? ¿Y qué nos van a hablar? Estos 7 puntos que les di. Tania, ¿sí? De las gamma proteobacterias, un grupo bien importante. ¿Por qué? Porque tiene primero Enterobacter y Escherichia. Y si nos quiere hablar de Escherichia coli, perfecto, ¿sí? Entonces nos va a hablar de esos 2 géneros, pero primero nos tienen que hablar de este grupo, ¿sí? ¿Qué grupo es? ¿Qué características tiene? ¿Qué importancia tiene? Bien, después Jesús nos va a hablar, también está dentro de las gamma proteobacterias, Klebsiella y Proteus, 2 géneros también muy importantes. Hamlet, Alejandro, Salmonella y Shigella. Karina Elizabeth, de Serratia. Annie Early, Devani, Pseudomonas y Vibrio. Devani, Lara Antonio Devani, de las Delta Proteobacterium, nos va a hablar de ese grupo, primero cuál es la importancia de ese grupo y después ya nos va a hablar del género de sulfovibrio. Marlene Yasmín, del grupo Epsilon Proteobacteria, nada más con que nos diga las características generales más importantes, y dentro de ese grupo vamos a tener a Campylobacter y Helicobacter, 2 géneros bien importantes, nos va a hablar de los 2. Eric Raúl nos va a hablar de Lactobacillus y de Streptococcus. Gisela Jazmín, de Listeria, bien importante, el género Listeria. Liliana, Staphylococcus y Sarcina. Cintia Mayela, de Bacillus y Clostridium. Jorge Armando, de Mycoplasmas. Beverly, Arthrobacter y Corynebacterium. María Dolores, Mycobacterium. José Alfonso, Streptomyces. Edgar Gustavo, Actinomyces y Nocardia. Evelyn
Mariana, de bacteroides. Gloria Valeria, citofaga. Aldo Fabián, Flavobacterium. Daniel Armando, de clamidia. Sara Fernanda, planctomices. Kim, Deinococcus. Frida, iniciamos con arqueas. Nos va a hablar de la introducción, Frida, ¿sí? Y el árbol filogenético en arqueas. Ahí vienen esas páginas, ahí empezamos y ahí me revisa todo lo que venga de una introducción y su árbol filogenético bien explicado. Ahora sí entramos con los géneros de arqueas. José Ulises nos va a hablar del grupo de las Euriarchaeota. Específicamente los géneros Alobacterium y luego Natronobacterium, ¿sí? Que son halófilas extremas. Entonces, todo lo que se pueda. Ya aquí va a ser difícil que encontremos bioquímicas o algo, sobre todo bioquímicas, ¿sí? Porque hay muchas arqueas que no se han podido cultivar todavía en el laboratorio, pues menos vamos a saber las bioquímicas, ¿verdad? No importa, ustedes todo lo que busquen, lo más importante, no lo van a plasmar en esa presentación, ¿sí? Alobacterium y Natronobacterium. Muy bien. Después Fátima Patricia nos va a hablar de las metanógenas. Género, Metanobacterium y Metanosarcina. Son dos géneros de metanógenas. Metanobacterium y Metanosarcina. Mónica María, Thermococcus y Pyrococcus. Livni, Nanoarchaeota, es el grupo, Nanoarchaeota. Aquí vamos a tener, nos va a hablar Livni de un género que se llama Nanoarchaeum. Nanoarchaeum. Y luego tenemos, como viene poca información, vamos a ver otro género que es del grupo Corarchaeota. ¿Sí? Son diferentes. Del grupo Corarchaeota nos va a hablar del género Corarchaeum. ¿No? Entonces va a tener dos géneros, Livni, Nanoarchaeum y Corarchaeum. Carolina nos va a hablar de Pyrodictium, Pyrolobus e Ignicoccus. Son tres, Carolina. Hay poquita información, ¿sí? Por eso tiene los tres. Lo que encuentre, lo más importante, nos lo va a poner en su presentación. De Pyrodictium, Pyrolobus e Ignicoccus. Ya se imaginarán por su nombre el tipo de arqueas que son. Pyrodictium, Pyrolobus. Viven en medios ambientes bien calientes. Luego Osiris, Armando, nos va a hablar en el grupo de las crenarchaeotas. Usted nada más nos va a hablar de su hábitat, si viene algo de metabolismo, ¿sí? Su hábitat, su metabolismo de este grupo, y nos va a hablar de este género, Sulfolobus. Sulfolobus, ¿sí? Primeramente del grupo de las crenarchaeotas, hablar del hábitat de ellas, qué metabolismo tiene, que está muy relacionado con el azufre, ¿sí? Y nos va a hablar de este género, lo que encuentre, todo lo que encuentre de Sulfolobus. Saraí, Ignicoccus. ¿Sabe qué? Se me hace que por ahí le di a alguien Ignicoccus. Carolina de Los Ángeles.
Nos quedamos con Pyrodictium y Pyrolobus. Nada más, por favor. Pyrodictium y Pyrolobus. Porque Ignicoccus lo va a tener Saraí. ¿Sí está alguna de las dos? Sí, maestra, está bien. Ok, perfecto. Ya hicimos la observación, ¿sí? Muy bien. Y vamos a tener ya finalmente a Rebeca, ¿sí? Nos va a hablar, Rebeca, ya no va a tener un género en específico, pero nos va a hablar de la evolución, cómo han evolucionado las arqueas para poder vivir en muy altas temperaturas. Se llama evolución y vida a altas temperaturas. Así viene el tema ahí en el libro, yo creo que no va a batallar. Lea lo que viene ahí y si puede encontrar un poquito más de información fuera, qué bueno, pero que sea muy actualizada, ¿sí? Que sea muy nueva. ¿Ok? Este tema se los voy a dar a ustedes dos, a Rebeca y a Fanny, ¿sí? Evolución y vida a altas temperaturas, ¿sí? Van a ser las únicas que tienen los dos porque estamos terminando todo el material. Y bueno, quiero que me investiguen qué más podemos encontrar, pero que sea reciente, que sea nuevo, ¿sí? ¿Ok? Después del 2015, 2016, ¿qué podemos tener nuevo acerca de cómo han evolucionado y cómo se han adaptado a las altas temperaturas, ¿sí? Estas arqueas. Claro que ya para ustedes a veces no les va a aplicar tanto los 7 puntos, ¿verdad? Pero todo lo que puedan sería muy bueno, ¿sí? Bueno, ok. Quiero que me digan si hay alguna pregunta, muchachos, alguna duda antes de quitar ya la lista. ¿Estamos bien? Sí, todo bien. Ok, quiero que revisen, muchachos, la guía instruccional, ¿sí? Vienen algunas cositas, se me puede pasar algo ahorita que ahí viene especificado. Nada más recuerden, tomen en cuenta que la letra Arial es de otro tamaño y que pueden usar otra aplicación aparte de PowerPoint, ¿sí? Entonces, para que su presentación sea vistosa, sea bonita, ¿ok? Y sobre todo que traiga la información, la más importante que estamos pidiendo. Vayan preparándose, ¿sí? Porque se avanza muy rápido. A veces vamos a tener las 2 horas de laboratorio, cuando no tengamos que venir o que dar práctica, las vamos a usar, ¿sí? Para avanzarle, ¿ok? Entonces, vayan preparándose, por favor. Este fin y la semana que viene, ya muchos de ustedes, vamos a iniciar así desde el principio, así como va la lista, ¿ok? Entonces vamos preparando, vamos haciendo la presentación de una vez para que ya la tengan y la vamos a subir, ¿sí? El requisito es, damos la presentación y en una carpeta se van a ir poniendo todas, le van a poner ahí evidencia 3 presentaciones y ahí la van a ir poniendo, ¿verdad? Que no falte nadie, también porque en base a eso se va a ir poniendo la calificación que va a sacar cada uno, ¿sí? Entonces, al darla, si pueden ponerla desde antes, qué bueno, ¿sí? Y si no, el día de su presentación. Por eso no estoy poniendo fecha de inicio de término de su evidencia, ¿verdad? Porque vamos a tener diferentes fechas de presentación y yo les doy como última fecha, ¿sí? El día que lo presenten, para que ustedes lo suban y ahí lo pongan. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, maestra. Todo está bien. Ok. Preguntas, díganme ustedes, dudas. Lo más probable es que sí terminemos para el viernes, porque la próxima semana nos veríamos el jueves con una clase, terminamos lo que estamos viendo ahorita de mutaciones
Y el viernes tenemos 2 horas y a lo mejor en 2 horas vemos todo lo de virus. ¿Sí? Entonces, muy probablemente para la siguiente semana, pero hasta el jueves, pues vamos a tener la primera presentación. Entonces, tienen tiempo, ¿sí? Tienen tiempo, pero no se confíen, porque luego vienen todas las demás tareas y de sus demás clases, ya van a tener que venir algunos al laboratorio presencial. Entonces, vayan haciéndola, ¿sí? Profe, yo tengo una duda, pero diferente a lo que acaba de cargar. Sí. Para el tercer parcial, ¿el contenido va a ser del capítulo 4 del libro? Para el último examen va a comprender la parte del capítulo 4, que es donde viene lo de lo que acabamos de ver, ¿sí? Diversidad genética, genomas, plásmidos, mutaciones, ¿sí? En el capítulo 4. Porque luego viene otro capítulo, ya les voy a decir, ahora que veamos virus. Virus viene, me parece, en el capítulo 8, ¿sí? Pero no lo estamos viendo todo. Por eso quiero que tengan las clases, que asistan a las clases, porque no es todo el capítulo 4, no es todo el capítulo de virus, ¿sí? Nada más los aspectos que vamos a estar tocando en clase, ¿sí? Pero algo muy importante, porque diversidad microbiana también está incluida en el examen. Y yo lo que voy a hacer es que de cada presentación de ustedes va a salir una pregunta para el examen. De cada uno, ¿sí? Y por eso quiero que me pongan esas presentaciones en esa carpeta, porque me va a servir de mucho para calificar, para sacar la información para esa pregunta de examen, ¿sí? Entonces, el último examen va a corresponder a eso, ¿sí? Lo que estamos viendo ahorita de variabilidad genética, ¿sí? Lo de virus y lo de diversidad microbiana, que es lo que ustedes van a exponer. ¿Sí quedó claro, Eric? Sí, profe, gracias. Ok, si tienen dudas, ustedes pregunten, muchachos. Yo no me molesto. Por el momento está todo claro, profe. Bueno, muchachos, traten de no faltar, ¿sí? De conectarse siempre a las clases. Son las últimas, muchachos. A algunos todavía les faltan puntos, necesitan salir muy bien en el último examen para que tengan al menos pues aprobado, ¿verdad? Ya sabemos que nos faltan también los puntos del PIA, que vale mucho, ¿sí? Pero échenle muchas ganas. Me gustaría que todos al final tuvieran calificación aprobatoria, ¿sí? Pero pues todo va a depender de ustedes, ¿sí? Échenle muchas ganas, vamos a estar estudiando bastante y si nos va bien, pues van a tener un buen receso académico, ¿sí? Para que ustedes ya después descansen. Ahorita échenle muchas ganas para salir bien. Bueno, cualquier cosa, pues me dicen, ¿sí? Y si no, pues nos toca vernos hasta el jueves. Es lo que en el horario ahora no me agradó, que los veo hasta el jueves ustedes. Bueno, ya los miércoles también nos vamos a estar conectando. Bueno, para el próximo miércoles yo les aviso, ¿sí? Si es clase que vamos a tener o alguna actividad asíncrona, ¿sí? Bueno, cualquier actividad asíncrona, pónganle mucha atención porque todo eso va a ser repaso para examen, ¿sí? Repaso para examen. Bueno, muy bien. Vamos a estar al pendiente, muchachos, de quiénes de ustedes van a ser entrevistados, por favor. Si no le toca a nadie, pues qué bueno. Pero parece ser que sí van a escoger de cada grupo, ¿sí? Entonces, estén al pendiente, ¿sí? Para que nos vaya bien, porque pues el lunes inician los evaluadores, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, yo todavía tampoco tengo la fecha, así como ustedes no han mandado. No sé qué día me va a tocar. A lo mejor hasta se nos va a empalmar con algún horario de clases, no sabemos, pero nos avisamos. Si eso ocurre, nos comunicamos. Bueno, pues que
Que estén muy bien, muchachos. Síganse cuidando mucho, ¿sí? Síganse cuidando para que todo mejore y podamos vernos pronto todos por acá. Muchas gracias, profe. Igual. Que pasen un buen fin de semana, muchachos, y cuídense mucho, ¿sí? Hasta luego. Gracias. Igualmente, profe. Cuando tenga lo del Excel se lo mando porque faltan algunos de contestar. Bueno, contéstenlo, por favor, muchachos. Nos piden mucho de la escuela. Tengo que mandarlo ya el día de hoy lo más pronto posible, ¿sí?